Quizá te ha tocado escuchar en alguna ocasión en la que has estado en misa decir a algún conocido o a alguien que está sentado cerca de ti, al escuchar leer a algún lector, a algún proclamador, decir: yo leería mejor que él. O al escuchar algún coro, decir: yo cantaría mejor que ellos. O yo tocaría la guitarra o el instrumento que están tocando mejor que ellos. Y al momento de la homilía, pues quizá te ha tocado escuchar que alguien dice: qué aburrido, o qué pesado, o no le entiendo. Si yo fuera sacerdote, yo no daría las homilías de esa forma, yo las haría de esta otra, para que fueran más entretenidas, para que fueran más amenas, para que la gente no estuviera ahí volteando, distrayéndose o durmiéndose o ya con ganas de irse. Quizá te ha tocado escucharlo, pero quizá también te ha tocado decirlo, o por lo menos pensarlo. A veces la boca nos traiciona, pero a veces pues la mente también. La mente es más fácil que nos traicione. Y quizá nos ha tocado por lo menos pensar algo así, de algún ministerio, de alguien que está sirviendo. O cuando vamos a algún retiro o a la comunidad y escuchamos al temista, bueno, así los conozco yo como temistas, al que da el tema, y después pensar o de incluso decir que tú hubieras podido hacerlo mejor. O cuando en alguna comunidad, en algún grupo o en algún ministerio, pues tienes al que está encargado de la coordinación o de la administración de aquello, o de la presidencia de aquella junta de consejo, de aquel consejo parroquial, o el que le tocó coordinar el próximo evento de la parroquia, y empiezan a suceder cosas que tú hubieras hecho de otra forma, y quizá te ha tocado pensar, decir o escuchar decir que alguien pudiera haberlo hecho mejor o lo haría seguramente mejor. Y sin embargo, pues quizá tú no estás en un coro, quizá no tocas ningún instrumento en un coro, o no eres ministro de lectura, no eres proclamador, o no eres servidor del altar, o no eres temista, y estás guardando tus dones para una mejor ocasión, para un mejor momento, para cuando tengas más tiempo, para cuando ya estés jubilado, o para cuando te inviten, que alguien te invita y te descubra y se den cuenta la iglesia entera de que tú eras el arma secreta. Tú eras el que iba a venir a revolucionar el ministerio en el que tú dices que tú puedes ser mejor que los que lo están haciendo. Y déjame decirte que es probable, porque puede ser que sea cierto, que efectivamente tú seas esa arma secreta de Dios, que probablemente efectivamente tú seas el proclamador, el servidor, el cantante de coro, el coordinador de coro, el coordinador de comunidades, el coordinador de eventos que la iglesia está esperando. Efectivamente puede ser que sea cierto, que tú sientas dentro de ti que tienes razón, que efectivamente el día en que tú te pongas a servir, ese día las cosas van a ser distintas. Quizá incluso tienes la edad para ser sacerdote, y entonces tú dices: cuando yo sea sacerdote, cuando llegue ese momento, van a ver qué homilías voy a dar, nadie se va a quejar, todo mundo me va a entender, todo mundo va a estar atento, y todo mundo va a salir no solo felices de las misas que yo presida como sacerdote, no solo van a salir felices, sino van a salir cambiados totalmente por el tipo de homilía que yo voy a dar,
voy a tocar corazones también. Si tú no eres temista y dices, ya he visto a suficientes, he visto a muchos predicadores católicos, he ido a muchos congresos y he tomado lo mejor de cada uno, cómo habla fulano, de qué habla perengano, cómo se mueve sultano, ya vi cómo le hacen, ya vi cómo es, y yo sé que yo tengo la capacidad para hacerlo, e incluso como todos ellos juntos, yo sé, y tengo fe de que el Señor me va a usar. E insisto, posiblemente sea cierto, pero déjame contarte, antes de continuar, una historia pues que es ficticia, obviamente. Es una historia que al final de cuentas lo que trata es nada más de dar una moraleja, una enseñanza, porque sabemos que las navajas de barbero pues no hablan, no piensan, no sienten. Así es de que al yo decir que era una vez una navaja de un barbero, pues ya desde ahí de entrada, pues sabemos que no es cierto. Pero hazme válida la historia en aras de aprender algo, en aras de discernir sobre algo. ¿Está bien? Muy bien. Resulta que era un barbero que estaba él trabajando en un pueblo minero muy pequeño. Realmente era un pueblo minero que estaba apenas empezando su bonanza, y pues él se adelantó a todo lo demás, viendo lo que había pasado en otros pueblos mineros de ese tamaño y con las características iguales a donde él estaba. Pues él decía, aquí en un futuro yo voy a ser rico, voy a tener mucha gente y mucho trabajo. Pero en aquel entonces pues él estaba solamente rasurando a muy humildes y muy rudos trabajadores, que rara vez se aseaban, y pues que cada vez que alguno de ellos iba, pues la navaja en turno le tocaba sufrir mucho. Y estaba muy contento aquel barbero porque estaba esperando una navaja nueva que le iba a llegar del extranjero, una navaja que le había costado mucho dinero porque era lo más nuevo en navajas para rasurar. Y cómo le llega entonces aquella navaja y la saca feliz de la vida. Un día en la noche se espera un momento especial, la saca y ve su navaja, y es una navaja preciosa, y la ve y la abre y ve el brillo de aquella navaja y dice, esta es la navaja exactamente como yo la soñé, es la navaja que he querido toda mi vida. La ve brillar, la ve por un lado, la ve por otro, ve su metal, de qué está hecho, los acabados, los grabados, y se queda extasiado viendo su navaja. Pero lo que no sabía es que la navaja estaba desilusionada, porque cuando la embarcaron, ella decía, voy a ir a un lugar y yo voy a ser la estrella de aquel lugar, voy a rasurar a los mejores, a los más distinguidos de la ciudad donde yo voy a estar, y seguramente incluso soy tan buena, soy tan fina, que el barbero solo me utilizará para rasurar a aquellos que sean célebres, a aquellos que solamente puedan pagar mi precio, porque soy preciosa y yo puedo hacerlo mejor que cualquier otra navaja. Y al llegar a aquel pueblo, la navaja inmediatamente se dio cuenta de que no era lo que ella esperaba, y no le gustó la idea de trabajar para personas rudas, para personas que no tenían la clase que ella había imaginado que iba a rasurar. Y entonces decidió que que no era su tiempo, que quizá cuando fuera la bonanza de aquella ciudad, entonces cuando hubiera gente digna de que ella, esa navaja, los rasurara, entonces pues ya saldría. Y por tanto entonces decidió esconderse. Y cuando aquel barbero la puso por ahí en alguna parte de sus gabinetes, se las arregló una navaja para moverse, y cayó atrás del gabinete. Dijo, aquí me voy a esconder, solamente voy a observar, y cuando yo crea que ya es el momento adecuado,
para yo salir ahora sí cuando este pueblo esté en bonanza y cuando ahora sí haya gente digna de mí, entonces voy a salir y voy a rasurar y voy a ser la estrella que siempre he deseado ser. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y la navaja se quedó ahí. Y efectivamente al paso de 1 año, 2 años, aquello creció tal como aquel barbero había deseado. Y el barbero pues estaba triste porque ahora tenía mucha gente distinguida a quien poder rasurar, y entonces decía: oh, qué bueno hubiera sido tener mi navaja, tanto que la he echado de menos, tanto que la he necesitado para rasurar pues antes a aquellos mineros rudos, y ahora que he progresado, pues ahora no la tengo a mi navaja, ¿cómo la echo de menos? Y entonces la navaja se dio cuenta de que era el momento adecuado. Ahora sí era momento de sacar a relucir sus características, su metal fino, su hoja que prácticamente cortaba papel con una precisión porque tenía un filo excelente. Y entonces dijo: ahora sí es momento, ahora sí voy a lucir. Y entonces se las arregló de nuevo, se movió, hasta que alcanzó a verse una parte de ella así, debajo de los gabinetes. Y en la mañana siguiente, aquel barbero va a trabajar, abre la tienda y se da cuenta que hay algo extraño abajo, en la parte de abajo del gabinete. Y entonces dice: ¿será acaso mi navaja? Y al momento de que se va agachando dice: no puede ser mi navaja porque no brilla como mi navaja. Mi navaja estaba nueva y esta se ve así como oxidada, como de otro color, un colorcito cafecito, como que no es aquel metal precioso que brillaba tanto y tan bonito, pero pues hace tanto tiempo que la perdí que es probable que sí sea. Se agacha al fin, la toma con su mano y la levanta y se da cuenta de que sí es, pero está oxidada. Los grabados ya tienen moho, tiene pelusa, tiene polvo, e incluso le da un poquito de cosa el tomarla y abrirla para comprobar cómo estaba por dentro, a ver si todavía tenía aquel filo, aquel brillo. Y al abrirla se da cuenta que también por dentro está oxidada. Ya no tiene brillo, ya no tiene filo, está mohosa. Y entonces dice: qué lástima, no tengo dónde repararla, no la puedo cambiar puesto que pues yo la perdí, entonces esta navaja ya no me sirve. Entonces cerró la navaja y la tiró a la basura. Y esto pues nos hace pensar de que pues quizá nosotros pensamos que no es nuestro tiempo, que no es nuestro momento, que estamos esperando un mejor momento en el cual nosotros poder empezar a servir, empezar a trabajar en la iglesia. Y sí, efectivamente puede ser que sea cierto que cantemos mejor que cualquiera de los coros que hemos escuchado, que hemos tenido oportunidad de estudiar por muchos años algún instrumento y que no haya en la ciudad nadie que pueda tocar ese instrumento como nosotros. También es cierto que hemos tomado clases de dicción, clases de locución, incluso puede ser que seamos locutores de radio, de televisión, de otro tipo, que tengamos una voz privilegiada y que efectivamente cuando nosotros nos paráramos frente a un grupo con el solo timbre de nuestra voz impactaríamos a la gente y como nunca en nuestro templo todo el mundo pondría atención a las lecturas que nosotros leyéramos. Es probable que efectivamente tengamos tal don para dar temas que ya sea que lleguemos algún día a ser sacerdotes o que seamos temistas, efectivamente en nuestra ciudad no se ha visto nada igual. Incluso quizá en el mundo católico en español no se ha visto nada igual. Ningún predicador como el que tú puedes ser, ya sea que seas sacerdote o no, o que seas una predicadora, que seas una mujer que da temas.
Puede ser que sea cierto que cuando tú dices, yo puedo coordinar mejor los ministerios que el que los está coordinando, es probable que sea cierto. Es probable que tú puedas ser un excelente coordinador de comunidades, de grupos de jóvenes, que quizá tienes unas ideas increíbles con respecto a cómo manejar a los grupos de jóvenes, actividades que no se hacen, actividades que ni siquiera me atrevo a proponer o a sugerir porque simple y sencillamente escapan a mi mente y escapan a todos los coordinadores de tu ciudad de jóvenes, que no se les ocurren las cosas que a ti, y que efectivamente si empezaran en su ciudad, en tu ciudad, a realizarse ese tipo de eventos para jóvenes, todas las parroquias empezarían a cundir de jóvenes, empezarían a desbordarse de jóvenes que quieren participar en la iglesia. Es probable que sí sea cierto, te lo concedo, es cierto. Pero el detalle es que ¿dónde están tus dones? ¿Tus dones están sentados en la banca? ¿Tus dones están escondidos como los de aquella navaja que se escondió en espera de un mejor momento, un momento más adecuado para brillar mejor, o quizá el momento en el que tengas tiempo para hacerlo? Ahorita efectivamente estás tan ocupado que no es tiempo de hacerlo y solamente te has limitado a decir, yo puedo hacerlo mejor que él, yo puedo hacerlo mejor que ella, esto yo lo haría de otra forma, esto lo están haciendo muy mal. Esto está funcionando mal y sería muy fácil, es cuestión de hacer unos cuantos ajustes y esto se compone y se arregla, pero no lo haces. Tienes tus dones escondidos. Están los dones escondidos que Dios te ha dado y no los estás poniendo a trabajar.